La violencia es una cosa que no descansa. La violencia es una cosa, es una práctica política, una práctica que utiliza y que se arma de diferentes medios y que opera de múltiples formas en múltiples dimensiones. La violencia es una cosa que está presente en todas las dimensiones de nuestra vida. Llegó un momento donde yo pensaba, donde yo tenía que estar más activa, más atenta, era cuando asistía a espacios públicos, cuando estaba en la protesta social, cuando ocupaba la calle, cuando estaba en la conferencia, cuando estaba en la asamblea, cuando estaba en el conversatorio, ¿no? Se supone que eran los espacios en los cuales yo iba ya predeterminada. Yo decía, generalmente mi identidad, no solamente por trans, sino también por negra, por migrante, por vivir en un país donde la transfobia está de moda, siempre es cuestionada porque mi cuerpo siempre se lee como sospechoso. Mi cuerpo siempre es criminal hasta yo demostrar lo contrario. Siempre es un cuerpo insuficiente para formar parte de un movimiento, ¿no? Cuando siempre es un cuerpo que no es suficiente femenino para formar parte de este grupo, no es suficiente mujer para ser identificado para este grupo, no es lo suficientemente negra para estar aquí, entonces no es lo suficientemente blanco, ciudadano, bien portado, etcétera, para poder ocupar esos espacios en el mundo. Entonces yo reconociendo, eso evidentemente no es fortuito, no es como que me sorprenda porque sabemos que vivimos en una matriz múltiple, porque sabemos que el mundo no es solamente patriarcado, el mundo no es solamente racismo, el mundo no es solamente capacitismo, y eso está muy pensado en cómo funcionan y cómo opera la matriz de dominación a nivel global. Porque si solamente fuera un sistema, si solamente fuera patriarcado, nosotras podríamos identificar claramente las formas por las cuales podríamos derribarlo. Pero es que el patriarcado no solamente está pegado con el capitalismo, sino que es literalmente una fusión, pensando en María Lugones, pero no solamente es patriarcado y capitalismo, sino también es racismo, es colonialismo, es heterosexismo, es capacitismo, y así es como funcionan los sistemas de dominación. Como es una fusión tan compleja y es una fusión tan difusa, es profundamente complicado poder derribarlo. Y por esa razón, pensando también en María Lugones y en las feministas del tercer mundo, es fundamental, es una condición sine qua non, es indispensable la construcción de puentes, la construcción de alianzas. Cuando hablo de puentes, pienso también en las feministas del tercer mundo, en Cherry Moraga, en Gloria Saldúa, cuando hablaban sobre la necesidad de construir puentes con todas las mujeres y con todos los sujetos de color en el mundo, específicamente del tercer mundo. Como este sistema y esta matriz de dominación es tan compleja, es fundamental escapar de los esencialismos, porque los esencialismos se convierten en cárceles. Cuando tú y yo nos reunimos a construir un proyecto político basado en el esencialismo, en que nuestro objeto tiene que ser la homogeneidad, en que tenemos que tener el mismo cabello, el mismo color de piel, lo mismo dentro de las piernas, la misma estatura, cuando se basa en características que han sido construidas históricamente por el poder, que están atravesadas por el discurso, que están atravesadas por las instituciones, y eso es lo que se convierte en el pegamento que va a construir nuestro puente. Ese puente está destinado al fracaso, ese puente está destinado a caerse, porque nuestras alianzas tienen que estar basadas en objetivos políticos que estén dirigidos a entender el sistema en esa complejidad. Y una de las cosas más complejas de estos temas es que cuando yo me levanto en la mañana, y por ahí quería empezar, yo siempre tenía como muy... Yo siempre he tenido muy claro que cuando voy a una asamblea, cuando voy a un conversatorio, cuando voy a una protesta social, cuando estoy en una conferencia, yo siempre estoy dispuesta y lista para la disputa. Porque mi cuerpo siempre ha sido un cuerpo pues sospechoso, un cuerpo insuficiente. Nunca he sido lo suficientemente femenina, ni lo suficientemente mujer, ni lo suficientemente hombre. Siempre he sido insuficiente. ¿No? Cuando he estado de un lado era insuficiente, cuando estoy de otro lado soy insuficiente, y por eso siempre, pensando también en Gloria Saldúa, me considero pues ya saben, una amenaza en la sombra, un sujeto mitad y mitad, un sujeto manchado, ¿no? Que se encuentra en una insuficiencia constante, y como yo asumí
¿no? Que esto también tiene que ver, no crean que esa insuficiencia, yo me he reapropiado de esa injuria, pero esa insuficiencia y ese sentimiento que yo he sentido por mucho tiempo es producto de cómo operan sistemas de violencia, sistemas machistas, patriarcales, feminismos blancos, esencialistas, deterministas biológicos, separatistas, etcétera. No son efectos de una violencia que opera tanto en lo institucional como en los espacios colectivos, personales de estos movimientos que en vez de construirse como movimientos liberadores, emancipadores, devienen en sectas y en cárceles donde literalmente te dan tus 10 mandamientos y te dices lo que tienes que ser, lo que tienes que tener para tú formar parte del movimiento. Y en vez de ser un movimiento político donde se construyan puentes y coaliciones entre sujetos diversos, diferentes, múltiples, fronterizos, atravesados por muchas cosas, se construyen movimientos sectarios que se parecen más al Vaticano, ¿no? Que se parecen más a un movimiento evangélico pentecostal que a un movimiento antisistémico, antipatriarcal, anticolonial, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre he identificado que esos espacios, cuando voy a esos espacios que están en la dimensión de lo público, de lo macro, evidentemente todo eso es producto también de un pensamiento muy occidental, que todo lo piensa en lógica binaria, macro, micro, público, privado, etcétera. Las cosas también, como el sistema es complicado y es difuso, también nuestras dimensiones donde nos desarrollamos son así de complicadas y difusas y no operan igual, ya saben, para la feminista blanca, que sí tiene bien claro lo público y lo privado, como para la mujer u hombre racializado que ha estado toda su vida habitando lo público y lo privado como un espacio, no solamente donde sobrevive, sino también donde sus carnes y sus cuerpos son explotados. Pero lo que me gustaría hablar con ustedes es que yo no me había percatado que también debo de estar en alerta y en una posición de disputa en otros espacios que para mí significaban un espacio para respirar, un espacio para estar con amigas, que son dimensiones como cuando te levantas en la mañana, tienes todo planeado y una amiga te dice, oye, me voy a ver con una amiga, nos vamos a tomar un café, voy a estar cerca de tu casa, ¿quieres venir? Y tú dices, claro, es domingo, ¿por qué no? Y así aprovecho y veo a esta amiga que tengo un buen rato que no la veo, ¿no? Y luego te sientas en esos espacios que son espacios cotidianos, espacios diarios que pueden ser del trabajo, que pueden ser con esta amiga que no ves hace mucho tiempo y te encuentras con ella para tomarte el café, que puede ser en cualquier, ¿sabe? En esos espacios que no son identificados eminentemente políticos para disputar tu vida y tu existencia y te sientas a tomar este café y te das cuenta que estás sentada frente a una persona transfóbica, frente a una persona violenta, frente a una persona determinista biológica, frente a una persona que no está hablando en términos que no está frente a un libro con una teoría ni un ensayo, está frente a otra persona trans, migrante, racializada y que le podemos poner muchísimas otras lógicas categoriales que nos atraviesan constantemente a todas nosotras todos los días. Y te das cuenta por primera vez que un domingo te levantaste en la mañana, todo iba muy bien, te tomaste tu café, desayunaste, comiste, luego viste, pensaste, te depositaste una serie de expectativas para ver a esta amiga y te encuentras que te presentan a otra persona que ni ubicas en el mundo y es una persona transfóbica y es una persona violenta en la cual tú literalmente tienes que entrar en un mood al cual no ibas preparada. Tienes que entrar a un mood de defender tu carne, tu cuerpo, tu existencia, porque no está negando algo teórico. Cuando las TERF se oponen y niegan derechos y la existencia de nosotras, las personas trans, no están negando un libro, o sea, no están negando un papel, no están hablando de algo abstracto que está allá, de algo filosófico, están hablando de personas, ¿no? Y en ese momento yo respiré 3 veces y me di cuenta que era mi cuerpo y que era mi carne marcado por muchísimas cosas que de repente tuvo que entrar en un mood de defensa en un momento en el cual yo no estaba preparada y no estaba lista.
para disputar mi existencia, porque muchas de nosotras estamos disputando nuestra existencia. Y todo esto me lleva a mí a reflexionar de que es fundamental poder cada día hablar de que los movimientos políticos y los movimientos sociales no se pueden construir bajo políticas de identidad, que son políticas de identidad cerradas. Claro que las políticas de identidad funcionan siempre y cuando nos ayuden para poder describir y caracterizar cuáles son las lógicas y las relaciones de poder que funcionan en lógica de dominación en el mundo. Para decir, claro que hay una blanquitud que ha construido, que funciona como poder, que funciona como dueñidad, que ha construido a la negritud y al sujeto racializado en una lógica de inferioridad, y ahí hay relaciones de poder, relaciones de opresión y relaciones de dominación. Claro que hay patriarcados y relaciones androcéntricas en las cuales se concibe y se construye lo femenino como inferiorizado para ejercer y para hacer la división sexual del trabajo, que a diferencia de lo que nos dijo Silvia Federici, no funciona solamente como división sexual del trabajo a secas, es división sexual de trabajo y racial del trabajo, porque no es solamente que es como, claro, estás explotada por la raza y por la sexualidad y funciona como así de manera separada, es junto también, porque no son todas las mujeres que están separadas sexualmente, ¿no? Sino también aquellas mujeres y aquellos cuerpos feminizados, particularizados, ¿no? Que están ocupando una posición de opresión y que están siendo oprimidos en una lógica capitalista a nivel planetaria. Pero bueno, eso es otro tema que pudiéramos hablar en otra oportunidad. Lo que quiero decir yo con todo esto, lo que me gustaría decir yo con todo esto es que las identidades y los movimientos sociales no se pueden construir como si fueran movimientos cerrados. O sea, el separatismo es esencialista y determinista por definición, funciona en lógica sectaria. Tú y yo no nos podemos unir a razón de las cosas idénticas que tenemos y que compartimos, sino también reconociendo las diferencias y entendiendo que esas diferencias y también esas similitudes forman parte y están atravesadas por una lógica histórica y que no vienen inscritas en el ADN. Tú y yo nos vamos a reunir justamente por nuestros intereses políticos. Hoy estaba leyendo a Bárbara Smith. Yo no sé si ustedes conocen, pero Bárbara Smith formaba parte del colectivo Río Combají, es una gran precursora del feminismo negro, súper amiga de Audre Lorde, ¿no? Fundaron una editorial incluso que se llamaba Mujeres de Color. Y leí algunas frases de ella que me llamaban profundamente la atención, porque ella hablaba sobre la diferencia de la autonomía y el separatismo. Y hablaba cómo la autonomía en relación, por ejemplo, decir, si hay un grupo de mujeres blancas, si hay un feminismo blanco que se niega a ver cómo operan las violencias en lógica de raza y clase, entonces nosotras, las mujeres del tercer mundo, las mujeres de color, las mujeres prietas, junto también a los hombres que tienen una lucha antirracista, que forman parte de nuestras comunidades, tenemos que tener la suficiente autonomía para desprendernos de estos movimientos blancos violentos que niegan nuestras diferencias entendiéndola a que no soy como tú, mujer blanca, sí soy mujer, pero también soy negra, también ocupo esta posición de clase, también vengo de este contexto y en consecuencia ejerzo yo esta autonomía, ¿no? Pero el separatismo, y ahí es donde hacen esa diferencia, pero el separatismo es otra cosa. Tú no me puedes pedir, justo eso decía yo hoy también, ¿no? Que el separatismo es privilegio. El separatismo es privilegio, o sea, feministas que propagan el separatismo, ¿no? Solamente se puede hacer desde un privilegio de raza y clase. Como muchas feministas blancas occidentales le piden a mujeres indígenas que están luchando por la tierra y el territorio, frente a empresas transnacionales, neocoloniales, mineras, que están coludidas y que trabajan en contubernio con el Estado, ¿no? Plagado de impunidad, de corrupción, le dice, óyeme, los niños de tu comunidad, por más racializados que sean, son varones. Los hombres de tu comunidad, por más racializados que sean, son varones. En consecuencia, son tus opresores. Yo, que estoy aquí en Alemania, si es cierto, con todos mis doctorados, en realidad soy tu verdadera hermana. Ese separatismo feminista radical
Es un separatismo que parte de un privilegio de raza y de clase, de un privilegio de colonial, es un privilegio propio de la colonialidad, ¿no? Y eso no es otra cosa más que colonialismo discursivo, pensando en palabras de Chandra Mohanty, ¿no? Entonces, justamente me encanta cómo Barbara Smith, esta feminista negra, que por cierto le mando mucha energía positiva porque aún está viva, hablaba sobre la diferencia de entender, decía, a ver, el separatismo es una mierda. El separatismo es una mierda. Ustedes a mí no me pueden decir, o sea, la lucha, y aquí cito de nuevo a Yudelkis Espinosa, que la mencionaba en el live, ¿no?, de ayer, una no se libera sola, ¿no? El separatismo es una mierda. Yo lucho en la comunidad porque a mí no solamente me atraviesa la violencia sexista patriarcal, que dicho sea de paso, la violencia sexista patriarcal no solamente afecta a las mujeres cis, afecta también a nosotras las mujeres trans, a las personas no binarias y afecta también, pensando en Rita Segato, a los propios hombres, porque los sistemas no son una persona, o sea, entender los sistemas de opresión en lógica de individualidad es un gran error. Y creo que eso está pensado en las lógicas del Estado, porque al final de cuentas todo eso ayuda, ¿saben a qué? A fragmentarnos. Porque tú que eres mujer luchas por el patriarcado, tú que eres negra luchas contra el racismo, tú que eres tal y tal, que vives o tienes una discapacidad, luchas contra el capacitismo, y hay una fragmentación de movimiento cuando la matriz de opresión y de dominación funciona de manera cohesionada, fusionada, eslabonada. Así como nuestras identidades, así como yo soy negra, así como también soy trans, así como también ocupo una posición de clase en el mundo, etcétera, etcétera, son imbrincadas y son inseparables, y mi lucha es conjunta. También las lógicas de dominación y opresión funcionan de manera conjunta. Entonces yo siento que una gran confusión que está sucediendo ahorita es que se está confundiendo lo que significa separatismo, que es una estrategia de Estado para poder debilitar a los movimientos sociales de lucha, de resistencia, con la autonomía, ¿no? Y es por eso que nos vamos a encontrar a TERFas, mujeres cis, ¿no?, que prefieren aliarse con la ultraderecha, con grupos cristianos, con grupos evangélicos, con la policía, con el Estado, con las instituciones, para oponerse vehementemente al derecho de autonomía, a la autonomía, al derecho de desarrollo de la libre personalidad que tenemos, a decidir un nombre, una identidad y un lugar que queremos ocupar en el mundo, que nos posibilita acceder a otras libertades y derechos fundamentales, y se oponen a eso, ¿no? Es porque justamente estas personas no están pensando en la autonomía, están pensando en el separatismo, están pensando en la fractura, están pensando en la fragmentación, y no están pensando justamente que las identidades, nuestras identidades son políticas y pueden ser estratégicas siempre y cuando la entendamos de manera no esencialista. Si tú entiendes tu identidad de manera esencialista y determinista, estamos jodidas. Entonces no tenemos que movilizarnos, no tenemos que hacer absolutamente nada, porque ya nuestro destino está prescrito, que es algo muy cristiano, es como lo que dice la Biblia. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, la Biblia dice que va a haber un Armagedón, que va a haber un apocalipsis, y que el mundo ya está descrito. Es fatalista, funciona a través del miedo. Entonces estos grupos terfistas, deterministas biológicas, que niegan la identidad de otras personas, la agencia, sus derechos, son grupos que funcionan mucho en esta lógica. Y Bárbara Smith, una feminista negra, que evidentemente las terfas no han leído, me